Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo y estar aquí en la plática. Esta plática va a complementar un poquito la plática que vimos hace 2 semanitas de Novaloc. El día de hoy me voy a enfocar un poquito más en la parte clínica y espero resolver las dudas que puedan tener. De cualquier manera, al final vamos a dar un pequeño espacio para la serie de preguntas. Vamos a empezar nuevamente por definir qué es Novaloc. Es importante que entendamos qué es este aditamento, ¿no? Para que podamos entender las consideraciones clínicas, voy a dar un pequeño resumen para los que no pudieron ver la primera plática. Si lo quieren ver más a fondo, pueden ver la plática previa. Novaloc es un aditamento axial. Los aditamentos axiales son estos aditamentos que se van a conectar a los implantes de manera independiente y nos van a brindar retención a nuestras prótesis removibles. Pueden ser totales o parciales. Dentro de los aditamentos que más se utilizan son el aditamento de bola, el aditamento locator, y en este caso nos vamos a enfocar en el aditamento de Novaloc. Este aditamento presenta una versatilidad muy padre porque nos permite hacer muchas cosas con el aditamento. Ahorita les voy a explicar las características más específicas. Algo bien importante de Novaloc es la superficie de carbono amorfo como el diamante. Esta superficie nos da una dureza del aditamento, una suficiente resistencia, pero además la superficie es sumamente lisa. Ahorita, cuando hablemos un poquito de las matrices, vamos a entender por qué esta superficie tan lisa y suave nos va a ayudar a tener un mejor desempeño del componente. En cuanto a Novaloc, tenemos los aditamentos rectos. Estos aditamentos rectos van a estar presentes en 6 alturas diferentes. Estas 6 alturas las tenemos disponibles en todas las plataformas del sistema de Straumann. En Regular Neck, Wide Neck, Narrow Neck CrossFit, Regular CrossFit y Narrow CrossFit. Todos los aditamentos vienen marcados por láser con la altura gingival del aditamento y para qué conexión lo podemos utilizar. Esto nos va a facilitar el que podamos identificar los componentes. Tiene una muy buena flexibilidad, ya que cada aditamento nos permite corregir 20 grados de divergencia que podamos tener entre ellos. Estos aditamentos son compatibles con el desarmador SCS de Straumann, lo que no requiere de una herramienta específica para colocar el aditamento en boca. Estos aditamentos deben ir a un torque de 35 newtons
por centímetro cuadrado. La superficie de carbono amorfo como el diamante, lo que platicábamos, y todos estos aditamentos tienen la conexión original de Straumann, que nos brindan una garantía de 10 años para los componentes. Novaloc también nos ofrece un aditamento angulado. Esto que nos va a permitir que, dependiendo de las situaciones clínicas que tengamos, si al momento de la cirugía un implante no quedó en una posición favorable, el sistema de Novaloc nos permite, con este aditamento angulado a 15 grados, corregir esa mala posición del implante para tener una vía de inserción más favorable. Los aditamentos angulados están disponibles en 5 alturas: 2, 3, 4, 5 y 6 milímetros. Y también estarán disponibles para todas las conexiones de Straumann: regular neck, wide neck, narrow neck crossfit, regular crossfit y narrow crossfit. Estos aditamentos angulados a 15 grados, más lo que nos va a permitir corregir las matrices de retención, nos suman 35 grados de cada implante que podemos corregir. Esto quiere decir que entre 2 implantes podemos corregir hasta 70 grados de divergencia. Esto es bastante. Estos aditamentos también vienen marcados con láser, tienen la conexión original de Straumann y también nos especifica la conexión y la altura del aditamento. En las conexiones de Bone Level y Narrow Neck CrossFit tenemos la particularidad que contamos con el aditamento en la posición A y en la posición B. Esto quiere decir que podemos tener hasta 8 posiciones en la cual podemos determinar cuál es la posición más favorable para resolver nuestro caso clínico. Estos aditamentos, a diferencia del aditamento recto, están formados por 2 piezas. Una es el componente como tal, el aditamento, como lo podemos ver en la diapositiva, en la imagen del centro, y el tornillo que nos va a ayudar a sujetar el componente. Es importante que cuando utilizamos los componentes angulados, sellemos el acceso como lo hacemos en una prótesis atornillada: colocar un poco de teflón y una resina que pueda sellar ese acceso. Lo que les decía de la conexión también es una conexión original. Las matrices de Novaloc tienen la particularidad de que están hechas de PIC. Este material es un polímero de alto rendimiento, muy compatible, que nos va a ayudar muchísimo en el desempeño del aditamento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Tenemos 6 fuerzas de retención disponible: la roja, blanca, amarilla, verde, azul y negra. En ese orden va el grado de retención. Esto también nos da una versatilidad, ya que dependiendo de las características de nuestro paciente, el número de implantes que estemos utilizando serán factores determinantes en el grado de retención que necesitamos. Lo que platicábamos, el aditamento recto por sí solo, simplemente por las características de la matriz, nos permiten corregir 40 grados. Una gran ventaja del sistema de Novaloc es que no se requiere de una matriz especial o de un componente especial para brindar esta corrección. 20 de cada uno de los aditamentos. Y esta marca o esta parte de la matriz está patentada por Valoc. Otra parte que vuelve muy versátil el sistema son los housing, que tenemos 3 diferentes. Uno es el housing que ya conocemos, el de titanio, pero ahora contamos con un housing de PIC. ¿Qué ventaja nos va a dar este housing? Este nos permite, para los casos en los cuales el implante a lo mejor quedó muy hacia vestibular o utilizamos un acrílico muy translúcido, nos permita compensar con un color neutro y que no se vea el gris del metal. También contamos con un housing de titanio que nos da una fijación adicional, que es el que podemos ver en la diapositiva en la parte del centro hacia abajo, que presenta como 2 discos, como una antenita. Esta retención adicional nos permite que en pacientes en los que el espacio interoclusal es mayor al mínimo requerido, el espacio mínimo son 8.5 milímetros, lo que yo necesito para una sobredentadura con Novaloc. Habrá pacientes que ese espacio interoclular sea mayor, tal vez de 12, 13, 14 milímetros. Este housing me permite tener una retención extra por medio de estos discos o esta antenita que está sobre el housing. Eso me va a ayudar a que el housing quede
mejor, más firme dentro de la dentadura y evitar los movimientos de rotación o la palanca que pueda tener al tener un mayor espacio interoclusal. También este disquito se puede cortar, pueden cortar la primera parte si es mucha la altura y quedarse solamente con uno de los discos. Como pueden ver, contamos con un sistema pues muy versátil. Vamos a pasar a la parte clínica, ya ver el aditamento en boca. Agradecer al doctor Treviño por compartir estas imágenes. Y de su mano izquierda, en la foto superior izquierda, podemos observar a Novaloc. Este es el aditamento en un color negro y podemos observar los diferentes housing, los dos, el de titanio y el de PIC, que como pueden ver es un color muy neutro que nos va a ayudar a resolver esos problemas cuando se transluce a través de la dentadura. Aquí podemos ver unos implantes Tissue Level, una comparativa con Locator y los aditamentos de Novaloc. ¿Por qué hago esta comparativa? Desde mi punto de vista personal, creo que en su momento el Locator revolucionó los aditamentos axiales. Nos brindaban muchas ventajas como el espacio interoclusal, los diferentes grados de retención, los grados que podíamos corregir. Sin embargo, no me dejarán mentir y todos los que hemos utilizado este tipo de retención, hay ciertas cuestiones que no favorecían el desempeño ya a nivel clínico. Uno de ellos es que la retención de los nylon se pierde con frecuencia muy rápido. Esto va a depender de muchos factores. Depende de la angulación de mis implantes, cómo haya colocado esos locators, qué angulación tengan, la dieta del paciente, qué tanto y se quita esa prótesis, cómo se la ponga, el buen uso que le dé el paciente. Sin embargo, la superficie del locator está formada de nitruro de titanio, que es un material muy duro. Y esto contra el nylon, pues genera un desgaste importante, lo que hace que el paciente pierda la retención muy pronto, muchas veces. Esto se traduce en que tenemos que estar cambiando estos nylons de una manera más frecuente y tener un mantenimiento o un gasto de una manera más recurrente. El sistema de Novaloc con la superficie de carbono amorfo como el diamante, que es sumamente lisa, no quiere decir que sea suave o frágil, es una superficie muy resistente, pero al verla en una fotografía de microscopio, la superficie es totalmente lisa. Eso sumado con la matriz de PIC nos da un mejor desempeño. Y aquí podemos ver la comparativa de estos dos sistemas. Nosotros simulando 10.000 ciclos, que equivale más o menos a 10 años de envejecimiento, de estar quitando y poniendo estos componentes, la retención de los nylon de Novaloc pasa de 23 a 20 newtons, es decir, que se perdió el 13% de la retención. Comparado con Locator, que después de estos 10.000 ciclos, de los 18 newtons iniciales, baja a 3 newtons. Estamos hablando que hay una pérdida del 83%. Como les decía, es muy frecuente que en los pacientes empiecen a sentir la dentadura un poquito floja. Y esto se va a volver algo importante a la hora de decidir la retención con nuestros pacientes, ya que si elegimos un grado de retención muy alto, muchas veces los pacientes batallan para retirar las prótesis. Vamos a revisar el caso clínico y vamos a ver un poquito más de las consideraciones que debemos de tener en estos casos. Si pueden ver, Novaloc es una réplica muy similar a Locator en cuanto a la parte del aditamento y creo que mejora muchas de las partes que ya platicamos. ¿Cuántos implantes debemos colocar? Es una pregunta frecuente o una duda que tenemos. Ya que llegó mi paciente, quiero hacer una sobredentadura, ¿cuántos implantes son el mínimo que yo debo colocar? Hay mucha bibliografía de esto, son 4 implantes para el maxilar, 2 para la mandíbula. Y vamos a revisar un poquito de estos artículos. Visser en el 2005 realizó un estudio prospectivo a 5 años y concluye que no hay una diferencia clínica, ni radiográfica, ni en cuanto a la satisfacción del paciente entre colocar 2 y 4 implantes. Clementi en el 2008 realiza una revisión sistemática y concluye que en el maxilar se requiere un mínimo de 4 implantes, 2 para la mandíbula. Balaguer en el 2015 realiza un estudio prospectivo y concluye que no hay diferencia significativa entre utilizar 2, 3 o 4 implantes mandibulares.
pero él sugiere colocar 6 en maxilar como el ideal. Y Thomason, en su estudio, menciona algo que me parece muy importante y muy cierto, que 2 implantes en mandíbula no es el estándar de oro para todos los pacientes, es el estándar mínimo o el tratamiento mínimo que podemos hacer para sobredentaduras idealmente, y que sí nos va a ayudar a resolver la mayoría de las problemáticas. Ya con las cuestiones clínicas o con las características de sus pacientes, ustedes deben de evaluar múltiples factores como la edad del paciente, contra qué va a antagonizar esa dentadura. No es lo mismo que antagonice contra una dentadura natural, que antagonice contra una dentadura removible con implantes o fija con implantes. La edad del paciente se vuelve un factor. Conforme va avanzando la edad, vamos perdiendo también la fuerza que ejercemos a la hora de masticar. Entonces, considerando, por mencionar algunos factores, nosotros podemos decidir la cantidad de implantes a colocar en estos pacientes. Si tengo un paciente joven y requiero de una mayor retención, una mayor estabilidad, pues agregaré un mayor número de implantes. En cuanto a la satisfacción, no hay una gran diferencia, pero sí vamos a ver diferencia en cuanto a la estabilidad de la prótesis. Cuando trabajamos este tipo de aditamentos, es muy importante que entendamos que la función principal del aditamento es brindarnos una retención. No dejan de ser prótesis principalmente mucosoportadas. Entonces, en la cuestión clínica es bien importante en esos pacientes que yo tome una impresión como si el paciente no fuera a llevar implantes. Yo tengo que hacer una dentadura muy bien hecha. Tengo que tomar mi primera impresión, hacer una cucharilla individual, hacer mi rectificado de bordes y mi impresión fisiológica. Y algo que frecuentemente me preguntan mis alumnos: doctor, ¿es importante que para estos casos hagamos guías quirúrgicas? ¿Se necesita una guía para colocar 2 implantes en mandíbula? ¿Se necesita ya tener los implantes, doctor? ¿Puedo empezar a hacer la dentadura para avanzar? Creo yo que lo más sencillo y lo que nos va a facilitar la clínica es si yo tengo todo planeado desde un principio y estoy considerando dónde están mis implantes, mi impresión y mi base de registro, y la colocación de mis dientes va de acuerdo ya al espacio que yo estoy ocupando con los implantes que coloqué. Entonces, desde mi punto de vista, sí es recomendable que ya tengamos de perdido el tornillo de cicatrización en boca para que nos permita ubicarnos a la hora de estar haciendo nuestras bases de registros, o que le permita al laboratorio considerar la ubicación y el espacio del aditamento. Como pueden ver en la impresión, se ven registrados ya el aditamento. Las impresiones en Novaloc las podemos realizar, como lo vieron en la impresión pasada, de manera convencional, sin ningún aditamento, o pueden tomar la impresión a nivel del pilar. O una tercera, podemos tomar la impresión a nivel del implante. Y posteriormente, con los kits de planeación, seleccionar el aditamento con la altura o con la angulación ideal para mi caso. Ya dependerá de las características de su paciente la manera en la que ustedes decidan trabajar. El aditamento de impresión de Novaloc, que es el rojo que pueden ver en la fotografía inferior, si se fijan es más bajito. ¿Por qué lo comparo con Locator? Por lo mismo que ya dije. En su momento creo que Locator fue un muy buen aditamento, sigue siendo un buen aditamento, y creo que Novaloc tiene las mismas características, pero mejoradas. Con estos aditamentos podemos tomar la impresión y trabajar al nivel del pilar, ¿sí? Estos componentes solamente hacen un clic en el aditamento y este quedará atrapado en la impresión, y colocaremos un análogo especial para Novaloc, ¿sí? Novaloc tiene su aditamento de impresión y su análogo específico, para que cuando nosotros obtengamos el modelo de trabajo, ya tengamos la réplica de los aditamentos de Novaloc. Aquí es donde tenemos principalmente como 2 maneras de trabajar. Yo puedo atrapar los housing de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir de manera directa? Yo puedo ir a la boca de mi paciente ya con mi dentadura terminada, coloco mis aditamentos, les doy torque y atrapo el housing en la dentadura. O lo puedo hacer de manera indirecta, que desde el laboratorio yo ya tenga esta réplica de Novaloc. Incluso nos permite colocar los housing, hacer mi base de registro ya con los housing,
y que mi prueba de dientes, imagínense que ustedes pueden llevar la base de registro y que nos haga el clic sobre el aditamento, nos dé una perfecta estabilidad. Creo que todos los que hemos hecho prótesis totales es común que a veces la base de registro, como aliviamos un poco el modelo para evitar fracturarlo, muchas veces no tiene la estabilidad ideal. Estamos haciendo la prueba de dientes, le pedimos al paciente que haga ciertos fonemas y muchas veces la base se mueve. Nos tenemos que ayudar de adhesivos. En el caso, cuando estamos trabajando con implantes, lo ideal es que si podemos que esa base o esa prueba la hagamos ya con los housing, que yo vaya colocando mis dientes considerando el espacio, sería lo ideal. Voy a pasar la manera directa, porque creo que es la manera más frecuente que utilizamos por un tema de practicidad y de que involucra un menor costo también. Las dos opciones creo que son buenas, creo que hay que utilizar a la que ustedes se acomoden mejor y con la que obtengan mejores resultados. Como les decía, cuando toma la impresión lo ideal es que el aditamento ya esté en boca para obtener el espacio y a la hora de procesar la dentadura, esto me va a simplificar de una manera impresionante el atrapar los aditamentos. Me va a reducir mucho el tiempo en el sillón. ¿Por qué? Porque ya mi dentadura, como lo pueden ver, ya viene con el espacio. Ya viene con el espacio que yo requiero para atrapar el housing, casi listo. ¿Qué tengo que verificar yo? Que en la boca del paciente no contacte nada, no tenga nada de contacto el housing. Tengo que poner mi aditamento, disculpen, me regreso un poquito para mostrarles. Este espacio que ustedes ven en la imagen del lado derecho, si ven la pantalla de frente, cuando ustedes lo lleven a boca no tiene que tocar nada con el housing, nada, debe estar totalmente libre. En lo personal, yo lo que hago es colocar un poquito de material de registro de mordida y lo llevo a boca. Se va a atrapar el housing, pero ustedes deben ver que el silicón quedó totalmente un grosor uniforme, que no haya zonas donde quede muy delgado o que se rompa. Si ese fuera el caso, hay que desgastar un poquito más. Ya que tengo bien aliviada la dentadura, puedo proceder a atrapar los aditamentos. Algo que quiero hacer énfasis ahorita es la altura. Tenemos diferentes alturas de los aditamentos. ¿Cuál es la importancia? Esto se vuelve bien importante que seleccionen de manera correcta la altura. Lo más importante es que la parte activa del aditamento salga de los tejidos, que no quede de manera subgingival, ya que nos va a interferir con el correcto asentamiento del housing. Otra cuestión que podemos tener es que muchas veces el nivel de hueso no es regular y un implante nos puede quedar ligeramente más abajo que el otro. Eso nos permite compensar esa discrepancia y lo ideal es que los implantes queden a la misma altura y que sea totalmente paralelo ese plano si trazáramos una línea imaginaria entre los aditamentos que quede paralelo al plano de oclusión. Eso biomecánicamente se va a traducir en que tengamos una estabilidad mejor. Este tipo de tratamientos es recomendable que lleven algún refuerzo metálico si así lo consideran. Es una relativamente frecuente que a la altura del aditamento o del implante se pueda llegar a fracturar la dentadura por el uso del paciente. Entonces es recomendable los refuerzos metálicos. Ya una vez que ya tengo mis aditamentos, ya están colocados, están torqueados, es bien importante que ya le den torque a los aditamentos antes de atraparlo, porque si no a la hora de ustedes dar torque pueden variar unas cuantas micras la posición del aditamento y eso les puede traer problemas a que no tenga un asentamiento correcto. Entonces ya tenemos mi aditamento en boca torqueado, coloco los housing en boca, mi dentadura ya está aliviada totalmente. Lo que yo les recomiendo, ya que tienen esto aislado, mezclen un poquito de acrílico de curado rápido y con un pincel o un microbrush lo puedan colocar sobre el housing. Una pequeña cantidad, no es necesario que lo llenen. Algo importante que no registré yo en la fotografía, cuenta con un pequeño como aislamiento, una donita que nos va a ayudar a aislar la parte del tejido para que el acrílico no vaya a fluir. Esto nos ayuda mucho para evitar que el acrílico entre debajo de la encía y se pueda quedar atrapado junto con el implante. Y ya que puse un poquito de acrílico sobre el housing, tengo que poner un poquito de acrílico dentro de la dentadura.
un poquito, yo les recomendaría 1 o 2 gotitas, no es necesario que llenen toda esa porción de acrílico, porque entre más acrílico le pongan, están aumentando la posibilidad de que ese acrílico penetre en el tejido y se quede atrapado una vez que polimerice. Recuerden que con esta técnica, ustedes van a llevar la prótesis con el acrílico, la van a colocar, y mi recomendación es que le pidan al paciente que muerda y le estabilice el paciente. Si ustedes la estabilizan con sus dientes, recuerden que la prótesis está totalmente soportada en tejido. Entonces, si ustedes comprimen mucho los tejidos, pueden hacer que varíe ligeramente la oclusión del paciente. Ya una vez que polimerice el acrílico, vamos a tener los housing atrapados. Puede que sea necesario que tengamos que pincelar un poquito los espacios y vamos a colocar la matriz de retención que nosotros consideremos óptima para el paciente. Mi recomendación es que si son pacientes nuevos que nunca han utilizado una sobredentadura, empiecen de menos a más. Utilicen matrices de retención las más bajitas y conforme las necesidades del paciente pueden ir aumentando hasta que llegue a una retención que el paciente pueda controlar, que la pueda retirar sin ningún problema para la limpieza. Recuerden que estas prótesis son removibles. El paciente idealmente las debe de retirar 8 horas diarias para permitir que los tejidos se ventilen, para permitir que haya una limpieza y la limpieza de las prótesis. Y pues la situación final es que estos pacientes con dentaduras vamos a mejorar las condiciones propias del paciente de salud, va a poder comer mejor, se va a sentir mucho más seguro, no va a sentir que se mueve la prótesis, se va a sentir mucho más contento. Incluso mejora la fuerza de masticación de estos pacientes. Entonces son protocolos que para el paciente total o parcialmente dentulo con prótesis removible nos ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Aquí nada más simulamos la colocación del aditamento ya con su housing. Y ya como conclusiones específicamente en Novaloc para este tipo de tratamientos, una es la superficie, un aspecto que nos ayuda muchísimo a evitar el desgaste, que es muy versátil porque presentamos aditamentos rectos y angulados que nos permitirán corregir con los angulados hasta 75 grados de divergencia. Se requiere del desarmador SCS convencional. Las matrices de PIC van a perder menos retención. Y los instrumentos. Nada más me voy a regresar al punto, les dije 75, son 70 grados, discúlpenme. Las herramientas azules por el tiempo ya no las pude poner. Hay 3 herramientas que nos ayudan a retirar las matrices, a colocar el housing, a retirar el housing de la dentadura. Eso lo pueden revisar en la plática anterior, por tiempo ya no lo agregué en esta presentación, pero sí es bien importante que consideren que si ustedes van a trabajar con Novaloc, tienen que tener esas 3 herramientas. Y los 3 housing que contamos, el de titanio, el de PIC y el de fijación adicional, creo que hacen a Novaloc la evolución de los aditamentos axiales, solucionando muchas de las cuestiones clínicas que se presentaban. De mi parte es todo. Vamos a dejar un pequeño espacio para las preguntas. Les agradezco mucho que se hayan tomado su tiempo de estar aquí en esta plática. Les agradezco mucho su atención.